Hola, mi nombre es Laura Rodríguez y con el objetivo de profundizar acerca de los medios de comunicación, me encuentro con Hans Perver, un estudiante del TEC de Monterrey, quien nos va a platicar un poco acerca de esto. Hola Hans, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, platícame, ¿qué estudias? ¿Qué haces? Todo, cuéntame de ti. Bueno, mi nombre es Hans Sperber Mantilla, soy estudiante de noveno semestre del TEC de Monterrey, estudio ingeniería industrial, nací en Colombia, en Bogotá, en la capital, y hace 4 o 5 años estoy viviendo aquí en México. Eh, Estudié en Colombia hasta los 18 años, viví una época en Italia, después estuve en Londres, en Estados Unidos, y bueno, y ahora me encuentro aquí en México. Oye, qué padre, entonces tienes mucha experiencia internacional y vamos a aprovechar sobre eso. Cuéntame cómo has visto tú, cómo has vivido tú los medios de comunicación en las diferentes partes del mundo en las que has vivido. Bueno, los medios de comunicación es un tema bastante particular y que realmente atrae muchísimo mi atención, porque creo que a través de esto es como se definen muchísimos patrones en la sociedad hoy en día. Hay una diferencia muy clara entre lo que es Latinoamérica, Estados Unidos y en Europa, ¿no? Eso es muy importante. Hablando a nivel de Latinoamérica depende mucho lo que es el avance y la tecnología que se tiene en estos países. ¿Por qué? Porque la manera como nos enteramos, la manera como interactuamos con los medios es muy distinta que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que es el tema de los celulares, el tema del internet, la velocidad de descarga de las noticias, de los videos, es muy diferente, ¿no? En Europa tenemos otro tipo, yo creo que un poco más de contenido, siendo que también tienen un poco más de acceso a tecnología respecto aquí a lo que es Latinoamérica. Ahora bien, respecto a o sea, hablando un poco más de los medios de comunicación, en el tema de la radio, especialmente, creo que en Latinoamérica, específicamente en Colombia, no tenemos programas radiales como tan contundentes o como de tanto peso. ¿Sí? Si lo hablamos, por ejemplo, en Estados Unidos o lo tocamos un poco más en Europa, ¿no? Aquí en Colombia se habla mucho más o se enfoca más el tema a escuchar música, programas es como de entretenimiento y no tanto un análisis político, un análisis social o ciertos programas de un bagaje cultural muchísimo más elevado. Ahora bien, en Europa hay distintas, obviamente distintas emisoras, pero creo que hay muchísima más posibilidad y accesibilidad para poder entrar a atender y tener contacto con el medio de comunicación de la radio. Ahora bien, en Estados Unidos la cosa es un poco distinta, ahí de hecho no tuve muchísimo contacto con lo que son las cadenas radiales, porque tampoco en Estados Unidos se utiliza. Yo siento que mi percepción como extranjero que duró allá viviendo un tiempo, es que en estos países están mucho más enfocados a los medios de comunicación para el ocio, ¿no? No tanto un medio de comunicación en donde yo busco informarme, sino un medio de comunicación en donde dejo y eh, no desperdicio, sino invierto mi tiempo en lo que es el ocio y para mi satisfacción personal. Eso respecto a la radio. Ahora bien, hablando de lo que es, por ejemplo, la televisión, ¿no? La televisión hay dos cosas muy marcadas y es las telenovelas y las series, ¿no? Es algo creo que muy particular. De hecho, en Latinoamérica para nosotros es normal ver telenovelas y dos, tres personas hablando de un tema generacional o de toda la población ven series. Y es lo opuesto en Estados Unidos y en Europa. En Europa de hecho les parece de hecho chistoso, les parece cómico ver todas nuestras novelas, ¿no? Ya en Estados Unidos sucede lo mismo, ¿no? Solamente en ciertos canales latinos es donde se tiene acceso a este tipo de información. Entonces desde ahí ya uno puede notar un poco de diferencia, ¿no? También los temas, obviamente lo podemos ver, lo que son los temas de las series y los temas de las novelas. Las novelas normalmente están un poquito más enfocadas al amor, a problemas sentimentales, sociales,
Son dos dinámicas muy distintas, ¿no? Pero como tal, la gente disfruta ver muchísimo ver y invertir su tiempo viendo en esto, ¿no? En Colombia, yo creo que podría decir que el 90% de las personas tienen un televisor. Y ese 90%, yo creo que un 95% tienen acceso a telenovelas. Entonces, es un impacto social muy importante lo que genera las novelas y el contenido que las producciones generan o, ¿cómo lo digo?, profundizan o, sí, y se involucran con la parte social de cada país. Aparte en Colombia llegan muchas telenovelas mexicanas, ¿no? Es verdad, es verdad. Yo creo que hay sí, una gran relación en lo que son las novelas mexicanas y colombianas, siendo que nosotros también tenemos, creo que, una producción telenovelera bastante importante y bastante fuerte, pero como tal creo que ustedes los mexicanos son expertos en producir novelas sentimentales y estas historias de amor, ¿no? Sí. Que es un poco cómico porque aquí hablando de los medios de comunicación es bastante interesante cómo está el contenido y está la fuerza que tienen todos estos programas que se termina reflejando en la vida diaria de las personas. Yo me he encontrado en situaciones donde de verdad siento que la gente aquí vive en novelas. Tenemos la figura del protagonista, la protagonista enfocados o involucrados en una historia de amor, en donde tenemos un villano, un rival, una mujer, un amante, una mujer que también se contrapone, las figuras sociales de los papás, de los suegros, de todo lo que es la parte familiar, ¿no? Cuando realmente en Europa y en Estados Unidos esto podría parecer un poco patético o un poco, de hecho, gracioso, ¿no? Cómico, esta figura, este intento por querer amarse, poco yo creo que lo que en Europa se desarrolló o se veía como en la época medieval, ¿no? La época romántica, la época en donde estos caballeros llegaban a conquistar a sus doncellas, pues ellos ya lo vivieron. Son sociedades un poco más frías hoy en día, en donde se ha perdido esta magia, hay veces, del amor, porque considero y creo que todavía vive en nosotros, ¿no? Pero claramente es mucho más distinto que lo que pasa aquí en Latinoamérica. Entonces, claramente hay una relación bastante estrecha entre Colombia y México a nivel de novelas, a nivel de producción televisiva y respecto obviamente a Estados Unidos y a Europa. Y bueno, ya me hablaste de la parte de las series, de las telenovelas y las series en Europa, o sea, ¿tú cómo ves cómo se vive allá? Bueno, las series están tomando bastante impulso últimamente, no solamente aquí, no solamente en Europa y en Estados Unidos, sino también yo creo que aquí en Latinoamérica, por un factor muy importante y es el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Dónde normalmente se ven las series? Claramente que se ven en televisión, pero muchas de estas están en internet. Y hoy en día con todos los temas de disponibilidad de tiempo, la gente no tiene la capacidad para poder adecuarse a un horario, a un momento en específico para poder ver sus series. Por eso es que cada vez mayor número de personas entran a estas páginas a dedicarse a ver este tipo de novelas, que para mí también son estas historias un poco truculentas, teniendo muy claro que las temáticas son muy distintas. Entonces, tú ya me platicaste diferentes medios. ¿A ti, tú con cuál estás más en contacto? ¿Cuál es el que más te gusta, el que más usas en tu vida diaria? ¿La tele, la radio, el internet? Bueno, la televisión como tal no tengo televisión porque también las series, el hecho de poder ver series me genera la posibilidad de tener que reducir los costos porque no tengo que invertir en una televisión, no tengo que invertir en cable, no tengo que invertir en ciertos factores que
que en este momento podríamos pues ahorrar, ¿no? Entonces, mi posición y mi gusto son claramente las series y todas las veo online, ¿no? En el momento en el que puedo, en el momento en el que tengo 1 o 2 horas libre y puedo dedicarme a invertir mi tiempo al ocio, pues claramente me dedico a ver estas. ¿Y ves algo más en internet? Veo, bueno, en internet, hablando ahora un poco más de internet, tengo, pues yo creo que veo muchísimas y estoy en mucho contacto con las redes sociales, pero también internet me ha dado la posibilidad de comunicarme y de tener acceso a todo lo que son las noticias, ¿no? Noticias internacionales, diferentes programas de comunicación, programas de noticias, que eso también me parece que es muy importante mencionar hoy en día, ¿no? Antes poder o tener la posibilidad de ver un noticiero de la BBC de Londres en las mañanas apenas te levantas, es muchísimo más complicado o era muchísimo más difícil. Mientras que hoy me levanto, prendo mi computador y puedo empezar a mirar a ver qué quiero ver, qué noticias me gustan. Y de todo el mundo además. Y de todo el mundo. Yo creo que eso es lo interesante. Cuando estamos ligados a un programa de televisión o cuando estamos ligados a ver la televisión por cable, muchas veces también estamos ligados a tener o sea, estamos obligados a tener acceso a la información de este mismo país o región. Mientras que... Y lo que esté pasando en ese momento, además. Claro, claro. Mientras que si tú lo estás viendo en internet, puedes tener una noticia que está pasando ahorita en Italia y cómo estás viendo el impacto que está teniendo en Dubái, y lo mismo puede estar pasando en Venezuela. Si el día de mañana ocurre algo, lo digo hipotéticamente, con Estados Unidos y el petróleo, los primeros afectados o el primer tema que uno podría empezar a investigar es cuál es la posición de Venezuela en este momento respecto a ellos. Pero no teniendo solamente la visión, que también es algo muy interesante de internet y de los medios de comunicación, la visión de la cadena radial o de la cadena de noticias, sino también tenemos foros, tenemos videos, tenemos acceso a información de la parte que muchas veces no podemos ver, ¿no? De los que claro, van a la huelga y también tienen su punto de vista de la huelga, y solamente nosotros a veces tenemos el del gobierno que está impartiendo autoridad, ¿no? Entonces, hablando un poco más de lo que es internet y mi acceso que yo tengo con ellos, es para buscar mantenerme informado. Hoy en día la información es para mí algo muy importante, muy valioso. Creo que de hecho es lo que genera un extra o lo que genera la diferencia para poder tomar decisiones. Ahora bien, hablando de un tema, como lo decía, de ocio, tenemos obviamente todo lo que son las redes sociales, Facebook, que transmiten muchísima información, que transmiten, que nos impactan en nuestra vida diaria, nos condicionan en la manera de actuar. Y como tal, obviamente en el momento que tengo un espacio de tiempo un poco más prolongado, hablemoslo de 35, 45 minutos, pues ya puedo empezar a ver uno de mis capítulos de mis series. El único problema es que muchos de estos son un poco adictivos, entonces apenas ves uno, quisieras empezar a ver otros, ¿no? Entonces, realmente es algo que me da un poco a veces de miedo empezar a ver, porque quisiera prolongar más en ellos. Perfecto. Oye, entonces ya me habías platicado que te gustan las series, entonces te preparé un pequeño juego para ponerte a prueba y ver qué tanto sabes de series. Bueno. ¿Estás listo? Ok, ¿qué hacemos? Esto consiste en que yo te voy a mostrar una imagen de la serie. Ok. No tiene nombre ni nada. Eso es lo que tú me tienes que decir. ¿Cómo se llama la serie? Estas series, claro, son de la década 2010-2014. Okay. ¿Listo? Vamos. Okay. The Walking Dead. Sí. Oh. Está fácil. Muy famosa.
Sí, es de la época medieval. Esta que es famosilla hoy en día. The Games of Thrones. Game of Thrones, sí. No, la verdad, esa me corchas, de esa no sé. Se llama Downtown Abbey. Ok. Creo que sí la he visto. The Blacklist, muy buena serie. Creo que es de hecho una de mis favoritas. Sí. Arrow, The Arrow. Arrow. Ok. Sí sabes. Muy buena, una serie política, The White House o The House of Cards. House of Cards, sí, yo la conozco Sí, como House of Cards. The White House. Otra que la verdad la he visto en algo. La he visto en series relacionadas, pero la verdad en este momento... Empieza con P, ¿no? Person of Interest. No, la verdad, esa... Uy, esta no puedes no saberla. Sí, esa es muy buena también, otra de mis favoritas. Y ya vamos a acabar, esta es la última. Bueno, esta es... esta mi hermana la ha visto. Empieza De con mujer. O. Ya. Once Upon a Time. Once Upon a Time. Perfecto. Perfecto, Hans. Sí le sabes hasta eso, ¿eh? Oye, y entonces, bueno, te mostré unas series. Me gustaría que me contaras si tienes alguna favorita, no sé, ya sea de las que te mostré, o tienes alguna otra en especial que así veas, y como tú dices que ves un capítulo y quieres ver el otro y te quita todo tu tiempo. Bueno, sí, hay varias que me interesan y que me han gustado mucho. Creo que la primera que salió fue la de Blacklist. Esta es una serie muy interesante, es acerca de llamémoslo como de un personaje muy controversial, porque era una de las personas más buscadas del mundo por los agentes federales y por el servicio secreto de Estados Unidos. O sea, es un tipo que realmente podría encarnar la figura del villano, pero que a la misma vez en esta serie empieza a jugar el rol del protagonista y el rol del héroe. Oye, ¿cómo es la personalidad de este protagonista? Ok, antes de hablar como de la personalidad, la trama, entonces este es el tipo más buscado, el hombre más buscado. El primer capítulo él llega al edificio central de la CIA, o creo que el FBI, y se entrega, ¿no? Y ellos, la dinámica es que él se entrega y les dice, va a pasar algo en este momento y si ustedes quieren evitarlo, necesitan de mí. Y pues bueno, ahí es donde él empieza. El único requisito que él pone es hablar con un agente de la CIA, un agente del FBI, que ella ni siquiera sabe por qué, ¿no? Y empieza ahí esta trama en donde efectivamente la CIA se empieza a dar cuenta que él tiene toda la información. Pero lo interesante, como lo decía previamente, es que él empieza a jugar el papel del héroe porque sin él no pueden salvar y no pueden evitar todos estos ataques. Entonces empieza a ser un poquito controversial que el saber que una persona fue buena en algún momento o fue mala en algún momento y que ahora es buena. ¿En qué momento tenemos como esa controversia? ¿En qué momento se genera ese cambio? ¿Y en qué momento también los sistemas de seguridad, o no solamente los sistemas, sino llamémoslo la policía, el ejército, todos estos cuerpos que supuestamente están encargados de ayudarnos y de protegernos, están realmente en beneficio de una persona que ha cometido millones de actos pues malévolos, o a la misma vez que cometen homicidios y errores? Entonces es algo muy interesante esa conexión de dominio por parte de una persona que jugó en toda su vida un rol muy negativo y que ahora
está al servicio del Estado, ¿no? Del gobierno. Oye, su personaje además como muy interesante porque, como dices, bueno, malo, o sea, si le crees, no le crees, será que... No sé. Eso es algo que uno... Como que eso yo creo que también te atrapa, ¿no? Claro, Su personaje. el saber, yo creo que lo más importante aquí es el saber por qué lo está haciendo, ¿no? Después de una persona, porque esto no es, él es un bandido, llamémoslo así, de la élite, ¿no? Es una persona que controla medios de comunicación, puede controlar también fronteras, llamémoslo así, de países. Él entra y sale de cualquier país sin ningún problema, tiene su avión privado, tiene todo, y cómo también puede vivir en esto, cómo el gobierno, cómo el Estado lo permite y cómo lo ha hecho durante todo este tiempo. Entonces, ¿él es bueno o él es malo? No se sabe, ¿no? Si él está salvando vidas, creo que de acuerdo a lo que hemos establecido y lo que pensamos, estaría jugando la figura del héroe. Pero a la misma vez ha sido realmente un villano todo el tiempo. Entonces, es algo claramente muy controversial. Claro, o sea, y aparte, no sé, como tú me dices, ¿por qué hace eso? ¿Será que le pasó algo que de repente haya querido como que dejar ese, lo que era o ese pasado para convertirse en otra cosa o... Bueno, no quiero hablar un poco más, no, o sea, de la serie como tal, no quisiera hablar para invitar a todas las personas realmente a que vean porque es muy buena, pero lo importante acá, que a mí me gusta y quisiera de pronto tocar un poco más a fondo, es como una persona, o sea, es el rol de lo bueno y de lo malo, que llega al punto en donde se neutraliza. ¿Y el objetivo cuál es? Es salvar y evitar el menos, pues evitar homicidios o un problema mayor. Eso por un lado. Ahora por otro lado, la serie tiene una de esas particularidades o características que últimamente se están viendo en otras series, y es esa sevicia o ese sadismo o ese carácter violento que caracteriza ahorita todas estas nuevas historias, ¿no? Cómo matan a una persona de una manera muy truculenta, súper analizada, súper estudiada, cómo van a llegar a matar o a lograr ese crimen, ¿no? Acá tenemos en cada capítulo, que es cuando va a ocurrir, pues en cada episodio que va a ocurrir algún homicidio, son realmente muertes bastante... particulares. Por ejemplo, me acuerdo de una en donde era un hombre mata a las personas de una manera muy particular porque logra cambiar el ADN de ellos, y es algo que uno dice, ¿cómo lo hace? No se sabe, pero existe, y realmente me puse a investigar y todo esto está basado en la vida real. O sea, existe un background que nos permite y nos argumenta y nos fundamenta todas estas historias. Entonces, lo interesante acá es cómo ese sadismo del ser humano empieza a involucrarlo a uno como espectador. Yo creo que algo importante que todos los seres humanos tenemos es una parte sádica también, es una parte mala, es una parte que necesitamos sacarla de alguna manera. Y yo creo que por eso es que está teniendo ahorita tanto impacto todo este tipo de series en donde uno como espectador se proyecta. Seguramente mi objetivo no es matar a una persona, pero de pronto pero de pronto en mi subconsciente sí existe esa voluntad de querer sobreponerme sobre otro individuo matándolo. ¿Por qué no? Estoy hablando de temas subconscientes. Entonces, cuando vemos todo este estilo de novelas, de series, creo que estamos satisfaciendo eso, porque me parece muy particular cómo a miles o millones de personas les puede gustar una historia que se basa en cómo mataron a alguien y cómo lo descubrimos. Que realmente eso es ese su fondo, no más, cómo mataron a alguien. Entonces, ¿crees que esta serie, el impacto que tiene en la sociedad,
¿Es positivo o es negativo? ¿O cómo se ha influenciado todas las personas que lo ven? Yo creo que depende mucho de la persona, ¿no? Depende mucho del contexto en el que lo veamos. Esta es una serie gringa, es una serie que se contextualiza en Estados Unidos y sí tiene mucho que ver, porque aquí en Latinoamérica no existe este estilo de personajes De mentes. un poco extremistas. En Estados Unidos, siendo una sociedad supuestamente muy organizada, que hablando de temas un poco personales me parece un poco puritana, un poco falsa, ¿no? Porque hacia afuera muestran una cosa y hacia adentro están en otro, están pensando otras cosas. Pasa eso, pasa hombres literal que son locos, gente que tiene problemas mentales y que está intentando y que se involucre y vive bien el día a día en la sociedad. ¿Cómo esto afecta a la sociedad o a la gente o al público que lo ve? Pues de diversas maneras. Me parece que es positivo la parte en donde logran, como lo decía previamente, satisfacer o externalizar esa sevicia o esas ganas de, no sé, truculentas, ese tabú que existe hacia el dolor, hacia lo malo, me parece que en eso la serie se vuelve como una herramienta, ¿no? Que también se podría ver también como un tema de incitando a la gente al crimen o incitando a la gente a hacer este estilo de cosas. Desarrollar también esa mente poco loca y extrema. Sí. Creo que lo hay hoy en día, pero creo que no son solamente las series. Yo creo que hay muchas películas en donde vemos esa parte violenta, esa parte sádica, esa parte de cómo matamos al otro y cómo nos imponemos. Hoy en día hay un tema, y es que buscamos, por naturaleza somos animales, ¿no? Y eso es algo, y vive, y se puede reproducir o puede lograr su objetivo, el que sea más fuerte. Claramente todo esto se está llevándose a un extremo, podríamos decir que el mejor es el que se impone hacia el otro, el que lo mata, ¿no? Estamos obviamente en términos muy crudos, esto realmente no es así, pero si analizamos toda esta circunstancia en la cual se contextualizan este estilo de historias, se está logrando un objetivo, ¿no? Como una persona o como una red o como en este caso son redes de narcotráfico, redes de violencia, redes de prostitución, redes que están conectadas de una manera importantísima o es muy 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 fuerte con el gobierno, logran su cometido, ¿no? Logran tener el poder, logran tener esa fuerza sobre el público y sobre la sociedad. Está fuertísimo. Oye, y bueno, esta serie ya te atrapó, ¿cuánto tiempo la has visto? ¿La terminaste de ver? Esta serie la empecé a ver hace un año aproximadamente. La verdad me hicieron falta 2-3 capítulos más, porque también llega el momento en donde siento que no le quieren dar un fin, para no darle un fin, la empiezan a alargar y empiezan a cambiar. Es muy interesante, como lo vuelvo a decir, es la parte analítica de cualquier actor, ¿no? Como el gobierno, que supuestamente es lo bueno, el que tiene todo el poder, el que manipula todo, el que controla todo, depende de una sola persona. De una sola persona que realmente es muy inteligente, de una persona muy fría, de una persona que tiene esa capacidad para analizar y para ir jugando. Es una persona, obviamente, el protagonista tiene características como su frialdad, su dureza, un análisis total en cualquier acto que hace, cualquier acción que emprende. Oye, ¿y manipula a la gente o...? Es algo es una muy buena pregunta. ¿Manipula o no la manipula? No manipula, manipula, sí manipula
pero de una manera muy distinta a la que la gente suele hacerlo. Más inteligentes sus Claro, formas. porque normalmente, ¿cómo se manipula? Normalmente la gente manipula a través del pesar, ¿no? No, por favor, no hagas esto porque es que me va a pasar a mí. Él expresa tanta seguridad en frente a lo que él hace que no le interesa y habla y va camino y va emprendiendo todas sus acciones de tal forma que la gente empieza a seguirlo, porque también muchas de estas son reales, ¿no? O sea, muchas de estas de verdad tienen conocimiento, de verdad tienen el poder de parar o frenar alguna acción. ¿Por qué? Porque es que él fue muy malo en cierto momento. Entonces nos enfrentamos a un paradigma y es otra vez, ¿existe el cambio? Una persona de tal calaña se podría rehabilitar y podría hoy en día empezar a hacerlo bien, o de un momento a otro, para poder exhumar todas sus penas y pecados, viéndolo un poco de una parte religiosa, debe cometer, y por qué no entrega toda la lista, y por qué va teniendo toda esta trama que después no relacionamos. Hay un personaje femenino que realmente no es, o sea, pensaría un momento que hay un tema de una afinidad, un amor carnal, pero en el fondo es un amor de otro estilo. No sé, me parece que es bastante curioso este estilo de relaciones que se emprenden, ¿no? La relación que tiene el protagonista y el poder que tiene este sobre un cuerpo y un país, y cuerpo como la CIA o el FBI, que no lo pueden manejar. Y lo peor de todo es que estoy seguro que sí se mueve hoy en día. Bueno, Hans, me pareció bastante interesante todo lo que me platicas de esta serie. Dan ganas de verla, de conocer más a estos personajes, pero bueno, quiero que me sigas contando. ¿Tienes alguna otra serie que te haya atrapado así, que te llame la atención? ¿Alguna serie con la que te identifiques? No sé. Ok, otra serie muy interesante, también estuve viendo, de hecho la estaba viendo hasta hace poquito, es esta de Suits. Esta es una serie, es lo opuesto a The Blacklist. ¿A qué nos referimos? Es otra temática completamente diferente. Esta es una abogada, son dos personajes muy interesantes. Una es un abogado, uno de los abogados más prestigiosos de la ciudad de Nueva York, donde está en el mejor buffet de la ciudad y conoce por cosas de la vida a un estudiante, un genio, que todo lo que lee se lo aprende y se lo memoriza, todo, tiene esa facultad. Este genio obviamente no le interesa, estudiaba ya leyes, de hecho regalaba los exámenes, pasaba los exámenes él, pero él ni siquiera entraba a la facultad. Por cosas de la vida se termina involucrando y entra a trabajar con este primer abogado, el abogado prestigioso, esta firma. ¿Qué es lo interesante acá? Lo interesante acá es cómo es la relación, primero, la relación que se mantiene entre el protagonista de la historia y todos sus clientes. Es una relación truculenta en el sentido que es una relación muy analizada, muy estudiada, en donde hay una frialdad, en donde no hay un juego de sentimientos, en donde es pura estrategia, cómo ir jugando, cómo ir moviendo las fichas para poder obtener y ganar los casos. Por otro lado, el protagonista encarna la típica figura del galán, ¿no? Esta persona muy elegante, muy educada, que tiene los mejores apartamentos de Nueva York, en donde vive esta vida de lujo, de restaurantes, de mujeres. Es una vida perfecta. Entonces, ¿a qué va mi tema? Y por qué también me parece muy importante traer la colación. Y es, ¿qué nos motiva a ver este estilo de series? A diferencia del anterior. Pues bien, yo creo que es ese poder proyectarnos en ese estilo de vida, ¿no?
A todos que nos gustaría tener el trabajo y la posición que siempre soñamos, pues él la tiene, él la encarna, él vive en ese día a día lleno de lujo, de éxito total, porque el hombre es el más exitoso en ello. Cualquier caso que empieza es cualquier caso pues, que lo logra, en serio logra obtener los beneficios. Hay una trama de amor un poco también, que por ahí se empieza a relacionar entre los personajes. Por aquí de estos personajes, ¿quién es el protagonista en sí? Bueno, hay dos protagonistas, ¿no? Sí. Está el abogado, como tal, el principal, que ahorita la verdad se me escapa su nombre, ahorita que me lo recuerde lo menciono. Y está su aprendiz, que es este genio, ¿no? Obviamente él intenta y él se empieza a aparecer y empieza a volverse como el protagonista, que la verdad ahorita traigo a colación el nombre. Él se llama bueno, no, la verdad ahorita lo pierdo. Pero entonces te gustan estas series que son analíticas, que esto entonces también trata temas de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Lo que me llama la atención es que son series muy diferentes, ¿no? O sea, por lo que son, o sea, que en ti, después de tener una serie pues más policíaca, más violenta, ¿qué te atrajo? ¿O fueron los personajes? ¿O fue donde se desarrolla? O sea, ¿qué te llamó para seguirla viendo? ¿Qué me llamó? Bueno, tiene un sabor, la serie tiene algo interesante y son las figuras, son los clichés que se manejan en la serie. Por un lado eso, por otro lado también hay una historia un poco romántica de amor entre este nuevo personaje que acaba de empezar y entra al bufete de abogados y cómo se inmiscuye con la gente y cómo se van generando esas relaciones. Que en The Blacklist me decías que no hay como que no existe, tal. no, en The Blacklist es un tema mucho más analítico, no hay sentimientos. Acá empiezan a haber un poco más de sentimientos. Y yo creo que las cosas que más te atrae como espectador es ese tema del éxito, pero a la misma vez ese tema o esa vida que también necesita sentimientos, también necesita relaciones, también necesita involucramiento entre dos personas, que no lo tenemos en las otras series, porque en las otras realmente es matanza, en las otras es me sobrepongo el uno sobre el otro. Esta es un poco más utópica, más llevada a la parte del querer, ¿no? Cómo nos podemos proyectar en el futuro. Sin embargo, se tocan temas muy interesantes porque hay casos, todos son casos de la vida real, y cómo a través de la forma en la que hablas, la manera en la que te expresas, dónde comes, tu estilo de vida, puedes ir ganando y puedes ir obteniendo beneficios. Oye, está bastante interesante. Entonces esta serie, por lo que me cuentas, es seriada, ¿no? Sí. Y de estas dos series que me comentas, o sea, ¿cómo las podrías relacionar entre sí? O sea, ¿qué temáticas o cómo se pueden, como en la sociedad, ver influenciadas ambas? No sé si me di a entender. Ok. De acuerdo a lo que entiendo tu pregunta, es cómo estas series o sea, cómo se puede contextualizar o cómo se pueden traer al mundo real, ¿no? Bueno, pues es fácil, ¿no? Las dos como tal son historias que involucran a la sociedad, ¿no? Te involucran a ti como espectador, porque tienen una cosa, es que te puedes proyectar en ellos, ¿no? Yo me puedo proyectar en los dos protagonistas, voluntaria o involuntariamente. En The Blacklist lo tenemos de una forma involuntaria. A mí no me gustaría tener la capacidad o haber pasado por ciertas historias tan truculentas para poder vivir eso, mientras que en la otra sí quisiera tener esa historia de éxito. Entonces la primera
El primer factor es que te proyectes. Uno en las series busca proyectarse. Y por eso también lo haces en tus tiempos libres, ¿no? En tus tiempos libres lo que quieres es fortalecerte tú como persona. Y yo creo que esa parte de catarsis que tienes a través de Blacklist, o esa parte de ensueñamiento, o esa parte de motivación que tienes en Suits, te generan ese placer, ¿no? Te cubren esa necesidad de quererte muy bien. Ahora bien, por otro lado tenemos también la parte de las... manejan un tema de poder muy importante las dos. Mientras que en una tenemos el poder, o sea, mediante, infundido por una violencia, por el terror. En el otro tenemos un poder económico. Cómo las leyes, cómo los abogados manipulan cualquier tipo de situación para poder lograr su objetivo, ¿no? Y los temas que obviamente se tratan en Suits son muy interesantes. Tenemos problemas con firmas corporativas, tenemos problemas con fondos económicos que están mirando a ver cómo van a poder pagar ciertas deudas. O sea, todos son temas obviamente relacionados a la política, a la economía, a la sociedad, que todos estos contribuyen a mirar a ver qué posición vas a poder tener frente a ellos. Todo obviamente viéndolo de una manera muy analítica, porque eso es lo que ellos hacen, ¿no? Lo analizan, juegan, intentan jugar muy bien y mover muy bien sus fichas para poder ¿qué? Obtener ese poder, que al fin y al cabo es algo que está común en los dos. Y por último quiero terminar con algo, y es el tema de la manipulación. En los dos existe esa figura, esa herramienta de manipulación. De Blacklist tenemos el que manipula para poder dejar de hacer el mal. Y en el otro tenemos cómo manipulamos para hacer el bien. ¿Cuál es la posición que se repite? ¿Es una posición activa hacia la manipulación? ¿Está bien manipular o no está bien manipular? Creo que son dos figuras que se pueden ver. Sí, lo que me encanta de estas series y de lo que me platicas es que en realidad tocan temas muy de la actualidad, o sea, que están muy en la sociedad, como mencionas, el poder, la manipulación, las personalidades fuertes, la búsqueda de éxito, o sea, todo eso siempre está muy presente en esta década, ¿no crees? Claro, hablando de hecho de otra, que es esta de House of Cards, es muy interesante. Esta es la historia de un senador que quiere llegar a la presidencia y su esposa, y cómo los dos se están ayudando y van a hacer lo que sea para poder lograr su objetivo. Lo que sea. Estamos hablando en donde si él se tiene que acostar con una persona para poder obtener un favor político, lo va a hacer. Y como ella también, si va a tener que acostarse con otra persona para poder conseguir, una vez vi una ocasión, necesitaban conseguir unos cuadros, y entonces ella se acuesta con un artista para poder conseguir estos cuadros o poder obtener estos bienes, no me acuerdo que eran obras de arte, para poder donarlas a otra parte. Entonces es como nosotros nos apoyamos siendo pareja, pero realmente confrontando y siendo algo completamente opuesto a lo que es una pareja y es una familia, de apoyarnos, ¿no? Aquí el único tema es lograr mi objetivo, ¿no? Yo quiero, si mi objetivo final es ser presidente, si mi objetivo final es hacer el bien a la sociedad o irme en contra del FBI, o si para mí mi objetivo final es tener toda la riqueza del mundo, no importa cómo lo voy a hacer, no importa cuánto tenga que manipular, no importa a quién me tenga que llevar por delante. El objetivo, ¿cuál es? El objetivo es lograr lo que quiero sin pensar en todo lo que esto le podría llevar a costar a otras personas o a terceros. Y también vemos, yo creo, lo que veníamos platicando, como siempre, esa búsqueda también de poder, ¿no? Y este personaje se parece a los otros o cómo es, cuáles son sus características que hacen también, yo creo que muy fuerte, ¿no? También como para siempre querer lograr sus objetivos
Yo creo que el poder es algo que está innato en nosotros, ¿no? El poder en la sociedad. Y hoy en día creo que es algo que antes era bueno, se está volviendo algo negativo, porque el poder está corrompiendo al ser humano. Está llegando a ciertos límites y está forzando a los individuos a cometer errores o a cometer acciones, todo con el objetivo de poder controlar a otros. Entonces, yo creo que ese es un factor bastante importante que hay que tener en cuenta. Y es un factor aparte, digamos, que en estas tres series los une, está presente, es ese vínculo, ¿no? Que mientras que en uno es hacia el poder, tener el poder social o el poder hacia un, llamémoslo, área, que es en esta, por ejemplo, el área de la política, el área del gobierno, el área de la policía, que es en el de Blacklist. En el otro tenemos todo lo que es el poder, como lo decía previamente, económico, ¿no? ¿Cómo voy a lograr, cómo voy a hacer para poder ganar mi caso? Y en el último, pues, ¿cómo puedo llegar a tener la presidencia? Pero todo por qué. Eso es a mí lo que me parece que cautiva y eso es a mí lo que me parece que hace que nosotros, sin querer, queramos seguir viendo las series. Saber saber los las motivos. respuestas, saber cómo, o sea, si yo quiero llegar a ese poder que tengo interno en mí, cómo ellos lo hicieron. Y por eso es que podemos notar en muchísimas series distintos personajes con distintas características emocionales, físicas, porque es que al fin y al cabo lo que están haciendo es intentando mostrar todo el tipo de personas que pueden existir. Y para cada persona existe alguien en el cual esa persona se puede reflejar. Si yo veo en este momento, por ejemplo, en Suits, como el protagonista, de una manera muy educada, esquivando la parte negativa del poder, cómo logra controlar, cómo logra manipular, ¿por qué no me gustaría ser como él? ¿Por qué no me gustaría, por qué no me proyectaría en él? Pues claro que lo haces. Y ese es el punto importante, yo creo que hoy en día de los medios, y es cómo nosotros, como seres humanos, nos estamos proyectando en ellos. Cómo nosotros queremos alcanzar eso y cómo aparte de todo obtenemos todas nuestras ideas a partir de ellos, a partir de personajes, cómo proyectamos nuestras historias, nuestras relaciones. En Suits está la relación de una mujer muy inteligente, muy brillante, que no ha podido graduarse, y cómo este nuevo estudiante, porque realmente ni siquiera había obtenido el título, cómo entra y empiezan ellos dos a involucrarse. Todo eso sí, siempre con unos temas un poco negativos, llamándolo el tema, son relaciones poco sentimentales, de mucho amor, o sea, poco sentimentales me refiero, de mucho amor, un amor un poco más interesado, un amor en donde el objetivo de ellos es satisfacer sus necesidades sexuales, sus necesidades profesionales, a costa de todo. Sin embargo, hay de las cosas que más me intrigan de esta serie, es que siempre existe esta parte de amor de verdad puro, de cómo tú te involucras con alguien, cómo puedes generar una relación con con otra persona, con un tercero. Este muchacho termina queriendo al protagonista, termina queriendo a su jefe, así él no lo busque, ¿no? Así sea todo súper controlado, así él sepa que lo que hace lo hace solamente con un tema para poder crecer a nivel laboral. Existe un sentimiento. Y a mí me parece que eso también es algo que está perdiendo la sociedad hoy en día, ¿no? Queremos volvernos súper fríos, queremos lograr todos nuestros objetivos y si el amor no pasa nada y si el amor no existe, pues no importa. No, en el fondo sabemos que sí importa, en el fondo sabemos que el amor mueve. Y yo creo que eso también es la diferencia de no ser animales, es que podemos establecer relaciones interpersonales con otras personas que nos generan ese vínculo para poder, pues, proseguir
en nuestro camino y alcanzar todos nuestros objetivos. Claro, y disfrutar más de todo, ¿no? Y pues como también hay diferentes tipos de amor que yo creo que se demuestran muy bien en esta serie. Y qué bueno que tocas también el tema otra vez pues de los medios y me gustaría profundizar más y ya también para empezar a concluir esta entrevista. Ya después de todo lo que me platicaste, ahora sí los medios como tal, ¿cómo influencian en una sociedad o qué papel juegan en la sociedad? ¿Crees que es importante, no es importante, unos más que otros? ¿Qué más podemos hablar de estos medios? O como también mencionabas en otros países. Bueno, como tal entonces los medios, bueno, empecemos a hablar un poquito más de las series, o sea, me gustaría relacionarlos un poquito antes con las series. Las series en los países reflejan las problemáticas sociales que se están llevando y que se están viviendo en el día a día. En Estados Unidos tenemos la típica serie, un poco como lo decían, de Blacklist, un poco cruda, un poco violenta, en donde estamos buscando sacar esa necesidad de sevicia, como también el de alcanzar nuestros sueños, ¿no? Sí, en Estados Unidos también son como las mentes también malvadas y locas, claro, ¿no? Claro. En Estados Unidos prácticamente es todo este tema de querer sacar, y lo que yo decía, esta sociedad puritana que tiene muchos sentimientos. Una de las conclusiones a las cuales yo podría llegar después de este análisis es que las series nos sirven como catarsis para el ser humano. Las series son son esos espacios en donde nos podemos reflejar nosotros mismos. Son esos espacios en donde nos ayudan a motivarnos, para bien o para mal. Son esos espacios en donde puedo lograr y puedo ver cómo el protagonista cumple sus sueños, cómo tiene el trabajo y puede ser la persona más exitosa del mundo. Cómo yo siendo, no sé, en este momento dirigente de un pequeño partido, puedo lograr aspirar a ser presidente de la República. O cómo también yo puedo en este momento lograr controlar cierta situación para poder hacerle daño a alguien, siendo o quitándome cualquier tipo de responsabilidad directa con este hecho. Entonces las series como tal son muy importantes. ¿Eso en dónde? En Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la realidad en Latinoamérica? Como lo decíamos previamente. Tenemos lo mismo, pero en las novelas. En las novelas existe lo que pasa es que nosotros los latinoamericanos somos más pasionales. No es mentira el tema de que tenemos a veces la sangre caliente, como lo dicen por ahí. Somos muy emotivos. Y por eso a nosotros nos mueve ver la novela de la persona que se va a casar, que llega el amante o llega un tercero intentando sobreponerse a esto, ¿no? Es un poco ese amor de la época medieval, ese amor de caballeros, ese amor que ellos, las sociedades como las de Europa, ya vivieron y que nosotros estamos ahorita desarrollando y estamos experimentando. Sí, lo que yo creo, y no sé si tú opines igual, es que también las series ya en Latinoamérica están tomando un papel importante. Claro. O sea, cada vez más y más gente está viendo estas series, estas problemáticas, estos diferentes temas que también los envuelven como a todos. Y yo creo que eso también se ve porque también se identifican, ¿no crees? O sea, también tocan muchas temáticas de lo que ellos viven hoy en día. Entonces yo creo que eso es lo que está impulsando a que cada vez más gente vea series. Claro, es algo obvio. Hoy en día también necesitamos, como seres humanos, necesitamos lugares y espacios para podernos desahogar, y en este caso los podemos encontrar nosotros con las series de televisión. El internet, como lo decía previamente, ¿por qué? Porque no tenemos tiempo. Eso es lo que también está dando mucho más impulso. Por otro lado, tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos.
¿no? Claro. Que de pronto en programas radiales, en programas de televisión, estoy condicionado a lo que me pongan. Estoy condicionado a ver una serie que no me gusta, estoy condicionado a ver una noticia que no me gusta. Claro, o sea, el internet es muy bueno, pero ¿no crees que también una de las causas del internet podría ser el aislamiento, por ejemplo? Claramente es evidente que existe esta poco, o sea, el internet y el uso de la computadora personal está impidiendo este involucramiento social, o a veces yo creo que puede romper muchas conexiones o relaciones familiares. Desgraciadamente estamos en una cultura y una sociedad en donde creo que hacia allá vamos todos, cada vez sabemos más independientes, siendo que no es lo que nos gustaría, pero creo que hacia allá vamos. Vamos a una sociedad donde realmente te estás tú preocupando por ti mismo, por tus negocios, por tus placeres, por tus debilidades, por ti, por ti, por ti, por ti. Que eso no es lo correcto, eso creo que ahorita no estaría en la potestad de decir si es o no lo es. Lo que sí sé es que esto está trayendo un poco de aislamiento, porque solamente estoy haciendo lo que yo quiero, que también va a generar otros problemas a futuro. Porque tenemos claro que para vivir en una sociedad tenemos que hacer sacrificios. No siempre va a ser lo que yo quiero. Entonces, pero bueno, eso sería más un tema como relacionado al uso del internet, no tanto los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación están presentes cada vez más en nosotros. Cada vez más. Los tenemos en un celular, los tenemos... He llegado a tenerlos mientras que estoy en un baño de un bar, ¿no? O sea, hasta tal punto me están condicionando, me están influenciando, están conmigo. Y cada vez van, o sea, nosotros vamos evolucionando y los medios más, o sea, siento que su crecimiento es muy rápido y en esta sociedad, en esta década 2010-2014, vamos muy allá, como muy dependientes. Sí, yo creo que los medios es la única manera para poder determinar y poder manejar las masas. Somos sociedades y vivimos en sociedades masificadas. Todo es, pues, multitudinal. Todo es con gran número de personas. Y para poder tú controlar eso lo tienes que a través de hacer de algo, de alguna herramienta, que en este caso son los medios de comunicación. Por eso es que hay un avance y hay una búsqueda de querer involucrarnos mucho más como sociedad a estos medios. Porque ¿qué son los medios en el fondo? Son canales entre algún grupo de personas que quiere controlar o quiere generar o mantener bajo control ciertas situaciones. ¿Y a través de qué lo hace? Desde los medios de comunicación. Hace unos años eran la radio, después vino la televisión y ahora ¿qué es? Es el internet. ¿Cómo nos están a nosotros manipulando? ¿Cómo van manejando las situaciones? ¿Cómo nos impulsan a nosotros a ver o nos persuaden a poder criticar o a poder determinar ciertas cosas de acuerdo al punto de vista que ellos quieren? Que está bien o está mal, creo, como lo decía previamente, no podríamos definir eso, pero sí tenemos en algo muy concreto y muy claro que me gustaría hacer un especial énfasis, y ese es que nosotros tenemos que tomar un rol activo en el momento de ver y en el momento de interactuar con los medios. Nosotros como sociedad, como alumnos, como profesores, como profesionistas, tenemos que tener un rol activo en el momento en el que decidimos escoger algún tipo de comunicación o un medio de comunicación para mantenernos informados, porque ya es claro que sí nos van a influenciar, es claro que sí tienen un poder sobre nosotros, y pues es claro que a través de esto van a poder controlar y manipular todos nuestros actos y acciones. Claro, no nos podemos quedar atrás tampoco. No. Pues me encantó pasar este tiempo contigo, Hans. Se me hizo súper interesante todo lo que me platicas. Pude conocer más de otros países, cómo van los medios,
también de estas 3 series muy interesantes que me contaste. Vimos también aspectos positivos, aspectos negativos, temáticas, la sociedad, la actualidad. Todo esto yo creo que fue muy enriquecedor. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, gracias a ti, Laura, de verdad. Y fue un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Ok, que estés muy bien.